Mis queridos financieros, este es el último capítulo, el último video respecto del análisis del artículo 115 de la LIC, de la Ley de Instituciones de Crédito, y vámonos con el polémico párrafo precisamente del controvertido, ¿verdad? 19 o tercero después del inciso F en la fracción 2, así grábenselo. Y desde luego ustedes van a advertir ahí que las instituciones de crédito deberán que suspender, fíjense nada más lo que dice aquí, de forma inmediata, la realización de actos, la realización de operaciones, la realización de servicios, todo esto con los clientes o con los usuarios que fíjense nada más la barbaridad. Qué bueno que por ahí ya se abrió un poquito el panorama y gracias a ese amparo, ¿verdad?, que se resolvió, nada más que habrá que ser muy cuidadosos porque seguramente hay quien dice, ¿verdad?, solo es criterio, ya sentó precedente, ya pronto será jurisprudencia. Vamos a tener cuidado con todo eso y vamos a advertir lo que dijimos en nuestro primer video para ver si de alguna manera esto va a operar con la fuerza de una jurisprudencia o habrá necesidad de reformar esas legislaciones mal hechas por legisladores mal hechos. Pero vamos a ver así, lo que decía esta última parte es que con todos los que citamos, ¿verdad?, con los clientes, con los usuarios, ¿verdad?, a los que le suspendieron, a los que de forma inmediata le suspendieron, a los que de forma inmediata le suspendieron la realización de sus actos, de sus operaciones, de sus servicios. ¿Y estos qué? Dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe. ¿Cómo que les informe? Pues les informa ¿y qué? ¿Y qué va a pasar con la investigación en caso de posibles delitos, de presuntos delitos, del inicio de... Pues no tiene nada que ver, dicen por allá los grandes juristas, ¿verdad? Los que resuelven, no entorpece la acción penal, no entorpece la acción de la Procuración de Justicia, no entorpece la acción jurisdiccional, no tiene nada que ver. Yo creo que tiene mucho que ver y en ese sentido, bueno, pues dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe. Así dice, les informe. Hay que leer bien en ese sentido mediante una lista de personas bloqueadas. O sea, tú, derivado de tu presunción, ni siquiera teniendo el monopolio de la investigación de delitos, siendo una autoridad administrativa, ¿me bloqueas? Ah, pues sí, mediante una lista de personas bloqueadas, lista que tendrá el carácter de confidencial. ¿Entenderán lo que es confidencial? Lo que se hace, cómo, con la confianza que se va a mantener en una reserva de lo hecho o de lo dicho, ¿verdad?, con una información confidencial, entendido en lo penal, ¿verdad?, como esa facultad monopólica de perseguir delitos del MP, y esa inconfidencia pues iría contra los objetivos penales a ese respecto. Le estarías avisando con la simple información de que se encuentra precisamente en esa lista, ¿verdad?, de personas bloqueadas. Pero no nada más eso, también lo estás molestando y lo estás afectando en sus derechos porque le estás bloqueando. ¿Qué cosa? Pues ya dijimos, ¿verdad?, sus operaciones, sus servicios, su calidad de cliente, su calidad de usuario. Y ni siquiera le estás dando la oportunidad, ¿verdad?, de la audiencia previa. No, si para eso lo hago, para que venga a aclarar. Caramba, qué brillantes. Bueno, así está la legislación, así nuestros legisladores. Y desde luego, la lista de personas bloqueadas dice la propia ley que tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos por los artículos ya referidos. ¿Cuáles eran? Pues ya se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Hasta dijimos el 139, ¿verdad? ¿Qué otro que les dije que les iba a llamar la atención? El 148 bis y cualquiera que pudiese ubicarse, ¿verdad?, en los supuestos del artículo 400 bis. Entonces, tengan cuidado a este respecto porque de verdad que llama la atención. Y qué bueno que se promovió el amparo, qué bueno que se hizo la revisión del amparo, qué bueno que se pronunció la Corte, pero también cierto que ahí se quedaron un poquito cortos la Corte, ¿verdad? Porque pues yo no veo en ninguna parte de la Constitución que tenga una facultad para investigar delitos, ¿verdad?, la
Secretaría de Hacienda. Y entonces así dice que la finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran ubicarse. Entonces, en la vía de la operación, en la vía de la ubicación, tú ya en vía de mientras, pues ya que ya me suspendiste, ¿verdad? Como cliente, como usuario, suspendiste mis actos, mis operaciones, mis servicios, me pusiste en mal ante muchas personas, dudaste de mí y ni siquiera tenías indicios. No, pues estoy previniendo, pues no seas tan preventivo a ese respecto. Desde luego, pues es una reforma que se dio en el 2014 y habrá que ser muy cuidadosos. Desde luego, con relación a la obligación de suspensión a que se refiere lo que acabamos de decir, va a dejar de surtir efectos cuando la Secretaría elimine de la lista de personas bloqueadas, ya sea un cliente, ya sea un usuario en cuestión. O sea, está cuestionado por una autoridad administrativa que no está buscando imponer sanciones administrativas por infracciones a la ley, sino está en realidad en la búsqueda, en la investigación de delitos. Bueno, mientras no lo diga constitucionalmente, pues creo que se están excediendo en sus facultades. Desde luego, dice otra parte que la Secretaría de Hacienda, en este caso, establecerá en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo los parámetros para la determinación de la introducción o los parámetros para la eliminación de personas en lista de personas bloqueadas. ¡Ay, qué amables! Y desde luego, bueno, pues aquí ya vienen una serie de sanciones, ¿verdad?, por las violaciones a las disposiciones a que se refiere el artículo. Y así dice que será sancionado por la comisión. O sea, aquí estamos hablando de sanciones de la comisión, sanciones administrativas, ¿verdad? Conforme a lo previsto en los artículos 107, 109, bis aquí, y el segundo y tercer párrafo, además del quinto de la propia ley. Y ahí nos pone una serie de sanciones. Pero también dice que estas sanciones serán para que se realice con un cliente o con un usuario, pero no nos dice, ¿verdad? Si trajera la palabra del, sería algo muy diferente, pero no la tiene, no la prevé. Entonces ahí está mal el legislador a ese respecto, porque sería tan sencillo que dijese claramente el artículo y tuviera en este caso un del. Un del en donde, pues ya les voy a decir, lean el artículo correspondiente, porque la falta del permite confundir entre si la sanción para un usuario o un cliente que estando en lista es porque se le hubiese informado de estar en tal lista, que eso sería lo correcto, ¿verdad? Porque no se está guardando la secrecía. O dos, porque la institución, a sabiendas de que está en la lista, realiza operaciones con él o con ellos, y por eso se le dan esas sanciones. En realidad así lo quieren entender muchos, pero habrá que tener cuidado a ese respecto. Y desde luego ya nos da, ¿verdad?, las conclusiones, y dice en este caso que se le haya informado, que a quién, que se le haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo, y seguimos con lo mismo. Hay un error, ¿verdad?, de semántica. No se sabe si se refiere a que no se le debía de informar el acto, ¿verdad?, de carácter preventivo y con la secrecía necesaria. No es que debe de haber transparencia, pues si en vía de la transparencia ya también ya se te peló, lo de menos eran esas cuentas, lo de menos era ese dinero, y entonces hay que tener cuidado. Y ya ponen ahí multas equivalentes de tanto a tanto, y en su caso de la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario. ¿Y eso ya para qué sirve? No debería de estar así en términos de la ley, naturalmente está mal. También ya rematan diciendo que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales. Entonces, ¿la sanción para quién es? Pues para aquellas instituciones de crédito, ¿verdad? Dice que tratándose de operaciones relevantes, internas, preocupantes, las relacionadas con la transferencia internacional, operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera y no reportadas. ¿Para quiénes son las sanciones? Pues las instituciones de crédito, ¿verdad? Para las instituciones de crédito. En realidad, ¿para quién deberían de ser las sanciones? Pues para cualquiera que hubiese en términos de ley y siguiendo, ¿verdad?, las disposiciones generales, anunciado, advertido y sancionado de esa manera al cliente o al usuario.
Así es como ustedes van a poder advertir que los incumplimientos a cualquiera de los incisos que van a ver ustedes ahí del quinto párrafo del propio artículo, pues trae una enorme sanción de 30,000 a 100,000 días de salario. ¿Y eso qué? ¿Para quién? Pues ya dijimos, ¿verdad? Para las instituciones de crédito, pues en realidad debería ser sí para las instituciones de crédito, pero sí en realidad no deberían de estar obligadas a informar, porque ¿quién investiga los delitos? Ya dijimos, pues es un monopolio, ¿verdad? Constitucional. ¿De quién? Del Ministerio Público. Por eso vean el primer video y van a entender muchas de estas cuestiones. Naturalmente, del estudio del último párrafo del propio artículo 115 van a advertir que los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los trabajadores de las instituciones de crédito, los miembros del Consejo de Administración, sus directivos, sus funcionarios, sus empleados, sus apoderados deberán que abstenerse, fíjense, de dar noticias de los reportes. Pues no será un reporte, no esa lista también se puede considerar como parte de los reportes, no, es el resultado del reporte, ok. Dar noticias de la demás documentación, que esa lista no era una documentación, y dar noticias con la información a que se refiere el artículo. Caramba, ¿a quién? A las personas o autoridades. ¿Autoridades qué o personas qué? Pues que sean distintas de las facultades expresamente en los ordenamientos relativos. O sea que un usuario, o sea que un cliente sí está autorizado para saber que ya lo andan buscando, que puede ser presunto o probablemente responsable de un delito. Bueno, aquí hay muchas legislaciones que se les han olvidado, que se les han pasado. Lean un poquito más de ORPI a ese sentido y por el momento pues les doy las gracias. Me pongo a sus órdenes, mi nombre es Alex Paz, PG Lawyers está para servirles, que pasen muy buenas noches.